Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. Manuel Zapata Olivella. Bienvenidos a Mayo, mes de la afrocolombianidad. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la vida y obra de Manuel Zapata Olivella, buscando ver la conexión entre su historia personal y sus historias creadas. Vamos a mezclar datos biográficos, datos curiosos e información personal con fragmentos y citas de sus obras. Al compañero de viaje. Sube a bordo de esta novela como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en las naos negreras y siéntete libre aunque te aten las cadenas. Desnúdate. Cualesquiera que sean tu raza, cultura o clase, no olvides que pisas la tierra de América, el nuevo mundo, la aurora de la nueva humanidad. Por lo tanto, hazte niño. Si encuentras fantasmas extraños, palabra, personaje, trama, tómalos como un desafío a tu imaginación. Olvídate de la academia, de los tiempos verbales, de las fronteras que separan la vida de la muerte, porque en esta saga no hay más huella que la que tú dejes. Eres el prisionero, el descubridor, el fundador, el libertador. Si descubres un vocablo misterioso, dale tu propia connotación, reinvéntala. Ahora embárcate en la lectura y deja que el Ekba, el abridor de caminos, te revele tus futuros pasos ya escritos en las tablas de Ifá, desde antes de nacer. Tarde o temprano tenías que enfrentarte a esta verdad. La historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco que lo acompañarán a la conquista de la libertad de todos. Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella fue un médico, antropólogo y escritor colombiano. Nació en Lorica, Córdoba, en marzo de 1920 y falleció en Bogotá en noviembre del año 2004. Se crió en Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, en entornos rurales. Su padre fue maestro y, entre otras, esta fue una de las razones por las cuales tuvo la fortuna de estar desde pequeño rodeado por lecciones de literatura, arte y música propias del Caribe. Esto fue inculcando en él una enorme curiosidad y aprecio hacia la diversidad cultural y étnica de su familia y sus alrededores. Yo personalmente no conocía a Manuel Zapata Olivella y creo que una de las primeras cosas que diría que me impresionó de él es que no es escritor como de profesión, sino que tiene un montón de profesiones más y sin embargo escribe. Es muy impresionante saber todo lo que hacía Manuel Zapata Olivella. Su interdisciplinariedad es un elemento clave, no solamente para sus obras, sino también para, en general, entender muchas cosas que él nos hace entender, como en los ensayos, en los viajes. Creo que ya lo hemos visto varias veces, como dedicó su vida a hacer justamente a seguir esa curiosidad por sus raíces y en ello logró mostrarnos y dejarnos como una huella de toda esa tradición. Lo cual siento que es muy interesante porque le da como visiones muy diferentes a las que podría tener una persona, digamos, que solo se ha dedicado a la escritura. Y con todos los viajes que hizo, viajó como por todo el mundo. Entonces todos estos viajes y desde su visión de médico, desde la antropología, cómo le aportan todos esos campos a la escritura, me parece un valor agregado que tiene él como autor colombiano. Empezó a escribir desde muy joven y junto a su hermana, Delia Zapata, trabajó para divulgar y preservar la cultura afrocolombiana, llevándola por todo el mundo. Sus viajes a una gran variedad de países fueron un alimento principal para su literatura e incitaron una amplitud cada vez mayor de su curiosidad y sus investigaciones. Palabras,
Preguntas, autenticidad, viajes, arte y, ante todo, orgullo afrocolombiano son tan solo algunas de las palabras que podrían reunir la vida de Manuel Zapata Olivella. Me pareció muy interesante todo lo que investigamos y todo lo que encontramos sobre él, porque también de por sí yo creo que conocer la afrocolombianidad no se puede hacer sin hacer referencia, por ejemplo, a la música. Y siento que tanto sus obras como su vida y su conexión, por ejemplo, con el arte de su hermana, con el arte de su familia, lo hizo muy conectado con la música, con las diferentes artes en realidad. Y eso me pareció muy interesante porque creo que es la viva imagen de lo que es también la afrocolombianidad. Nuestra cultura en general es muy rica, pero la afrocolombianidad viene de una tradición musical y de una tradición artística muy interesante que es genial poder explorar a fondo, y yo creo que el autor sirvió perfectamente para acercarnos a todos estos ámbitos de la afrocolombianidad. En mi familia, todos los abuelos habían nacido engendrados en el vientre de mujer india o negra. Mis padres, mis hermanos, mis primos, llevamos la pelambre indígena, los ojos azules o el cuerpo chamuscado con el sol africano. Se han recopilado numerosos artículos de entre 1940 y 1965 de Manuel Zapata Olivella sobre el folclore colombiano. En su columna Genio y Figura, en el periódico Diario de la Costa, resalta y valora el trabajo de composiciones y arreglos de Lucho Bermúdez, Santos Pérez, Planeta Pitalúa y Joaquín Marrugo, por mencionar algunos ejemplos. ¿Hasta cuándo iba a permanecer ignorado nuestro folclore musical que se extiende más allá del pentagrama? Esa música, que es fiel espejo de nuestra alma, debe ser conocida por nuestras jóvenes y hermanas naciones. Sus inspiradísimos compositores deberán disfrutar de apoyo oficial, siquiera de los honores que merecen. Genio y Figura. Manuel Zapata Olivella lograba hablar de su cultura y de su pasado original a través de diversos géneros literarios. Quizás sea su interdisciplinaridad, la combinación entre medicina, antropología, periodismo, viajes y escrituras, lo que hace tan versátil y ligera su escritura, como para caber en su maletín de viaje. Cabe en novelas, relatos, teatro, cuentos y ensayos. Su obra es un paquete completo para explorar tanto las posibilidades y juegos del autor como los distintos géneros literarios. Récele 3 Ave Marías a mi hermana. En estas noches su ánimo ha vuelto a vagar por el cuarto en donde expiró. Le ayudaremos a salir de pena, hija mía. Súbitamente la centella enseguece la luz de las velas y las cruces tiemblan al impacto del trueno. Por un instante se oye el silencio sobrecogedor de los cementerios en luna llena. A la distancia un perro aúlla acobardado. Se acentúa la suma de las voces persignándose. ¡Pronto, padre! ¡Se nos viene encima el agua! Los primeros goteros destiñen las coronas de papel. El paraguas que tiene preparado el acólito se abre y a su amparo quieren guarecerse los dolientes. Un grito irrumpe desesperado. ¡Fuego! ¡Fuego! Las llamas y el humo se arremolinan sobre las casas de palma. Los deudos se olvidan de sus muertos y regresan a la vida por el inverso camino de la superstición. ¡Virgen del Socorro! San Emilio, protégenos. San Emilio, protégenos. Protégenos. Oídos del Muntu, oíd. Oíd, oíd, oíd. Oídos del Muntu, oíd. Soy Ngafúa, hijo de Kisikama. Reconóceme, padre. Soy el pequeño que cargabas a la sombra del baobab de profundas raíces en cuyas pesadas ramas dormían y cantan los héroes del Mandingo. Héroes del Mandingo.
del mandingo. Galopaban las botas. Producían un chasquido que, antes de estrellarse contra las viejas murallas, ya se convertía en eco. Los carramplones de la caballada humana se resonaban fuertes. Sombras, polvo, voces. Despertaban a 4 siglos dormidos. Por ahí van, deténganlos. La orden del capitán. Los soldados sudaban macerado sudor de correas, fusiles y cantimploras. Pegaban las narices contra el muro y gritaban encolerizados. Aquí también escribieron. Rodeen el barrio. Los quiero vivos o muertos. Rodeen el barrio. Los quiero vivos o muertos. O muertos. Por el contrario, yo veía regocijado que esos 4 siglos de opresión colonizadora habían tratado inútilmente de borrar la cultura de mis antepasados africanos. Estoy interesado también en la paz. Traición, traición. Comentaron en voz baja los invitados. Alguno de nosotros informó a Tigre de nuestros planes. Conejo, al ver que la zorra nos había asustado, saltó de la olla y le olió las manos. Buena Tigre, tú has sido la traidora. Te equivocas, conejo. Apenas lo saludé al pasar por su casa. Sin esperar a que le abrieran la puerta, Tigre la derribó de un zarpazo y rugió atronadoramente. ¿Qué discuten para que no me hubieran invitado? Paloma respondió con gran timidez. La paz, la paz. Se destacan también sus novelas Tierra Mojada de 1947, La calle 10 de 1960, Detrás del rostro de 1962, de 1973 El fusilamiento del diablo y de 1993 Hemingway, El cazador de la muerte. También sus relatos Pasión vagabunda de 1949, de 1953 He visto la noche y China 6 AM de 1954. Sus obras de teatro Hotel de Vagabundos de 1954, Los pasos del indio de 1958 y de 1959 Caronte liberado. Sus cuentos Cuentos de muerte y libertad de 1961, de 1962 El galeón sumergido y ¿Quién dio el fusil a Oswald? De 1967. Y sus ensayos El hombre colombiano de 1974, Las claves mágicas de América de 1989 y de 1997 La rebelión de los genes. Esa manera, o sea, la manera como él nos muestra todo este universo, digamos, de lo afrocolombiano, es muy personal. Cuando yo estaba como revisando todas las, como haciendo un paneo de sus obras, su manera de narrar es tan, pero tan personal, de verdad que tú sientes que que es un amigo, que te está contando algo, que te está contando sus crónicas de vida, que te está narrando lo que le pasó de pequeño. Y sea que estemos leyendo una novela, un relato, teatro, un cuento o un ensayo, en todos los géneros literarios que él aborda, uno siente como esa conexión personal con las historias que él te está contando. Entonces te sientes parte de la historia, que es a la larga uno de los elementos que pues Manuel Zapata Olivella quería lograr, ¿no? Que la historia afrocolombiana se entendiera como parte de la historia de toda Colombia y por lo tanto de todo colombiano, no como la historia nada más de un pueblo aislado, sino como la historia de todo un país y de personas y de las personas que constituyen ese país. Entonces eso me pareció súper bonito, como que de verdad sentir que te están hablando a ti y que tú también haces parte de la historia, porque hasta cierto punto se vuelve intertextual. El primer pasaje con el que comenzamos el episodio, un fragmento que se titula Al compañero de viaje, que Manuel Zapata Olivella nos dice: sube a bordo de esta novela. Como que él mismo nos está diciendo: mis textos son tu transporte para conocer estas historias nunca antes conocidas, estas historias como inéditas que son parte de ti, pero necesitabas como a alguien que te las contara, y eso lo hace como súper sincero, como que hace que el acto de escribir se vuelva supremamente sincero.
El novelista hispanoamericano no puede impersonalizarse ni escabullirse con los soliloquios intrascendentes. Sus personajes tienen que reflejar su propia historia a riesgo de proseguir descubriendo mundos ajenos y extraños. La nueva novela hispanoamericana ante Europa. Para narrar su propia historia, Manuel Zapata Olivella utiliza palabras autóctonas de sus antepasados y de su entorno natal. Esto le otorga personalidad y fuerza a sus obras, desde el título hasta el último punto final. Utiliza palabras como Chambacú, Changó, Chimá, Tamalameque. Chimá y Tamalameque son municipios de Colombia. Chambacú fue un barrio de Cartagena de Indias que desapareció en 1971, ubicado al margen del centro histórico de la ciudad. Con solo saber el significado de esta primera palabra, el título de la obra ya nos está hablando de centros, periferias y sobre quiénes y cómo se habitan estos espacios. Nos muestra la posición de cada grupo en el mapa de la ciudad y, como sabemos, la ciudad también es texto, narrativa y discurso. Así que también se nos habla de la posición de cada grupo en el discurso. Changó es el dios africano de la justicia, los rayos, el trueno y el fuego. En la novela es este dios el que destierra a todos los africanos a las tierras de América, la tierra del martirio, en sus palabras. Esta vez desde el título tenemos una intertextualidad enorme, un nombre que en realidad carga consigo la historia casi de un continente entero. Me llama mucho la atención cómo rescata el vocabulario y rescata la voz de los personajes, porque también una de las cosas que uno piensa cuando se va a mostrar, por ejemplo, en la literatura, un pueblo, uno lo primero que piensa también es en la forma en que hablan, porque la forma en que hablan es en sí mismo una característica que los personifica, mejor dicho, que nos personifica a todos nosotros. Entonces el hecho de que rescatara el habla, mejor dicho, hablar de afrocolombianidad sin hacer referencia a este tipo de palabras, creo que tampoco sería posible, así como es necesaria la música y las demás artes. Y es muy interesante cómo sus obras rescatan estos términos, rescatan este vocabulario, pero también rescatan una forma de hablar, incluso como con sus entonaciones y sus ritmos. Y sabes que eso es algo interesante porque está escrito. Es decir, cuando tú escribes algo, cuando tú escribes una novela, un cuento, la escritura, ¿cómo decirlo?, tiene la voz de la persona que la lee, ¿sí? Tú la pudiste haber escrito con la voz que tú te imagines, pero a la larga la persona que la lee, sea en voz mental o en voz alta, es la persona que va a hablar ese texto. Así que se vuelve súper hasta problemático, pero interesante. Tratar de colocar todas estas expresiones, estos acentos, estas palabras, este vocabulario, hasta la gramática caribeña, afrocolombiana en un texto y después como que dejarnos el reto de leer eso, ¿sí? Yo creo que yo creo que él sabía eso y pues no estamos condenados, digamos, por no tener acento caribeño y no poder leer cierta palabra como se debería leer, pero sí creo que nos hace notar que hay algo rico y como especial, ¿sí? Como que definitivamente hay algo especial, pues en todas las culturas, pero en este caso en la cultura afrocolombiana, que es como propio de ellos, que los hace ellos, pero que también a la larga nos hace a nosotros, o sea, el uno se construye con el otro y el otro se construye con el uno y nosotros vamos a ponernos como que nosotros somos nosotros como los otros al conocer al uno, como que definitivamente vamos entendiendo
qué cosas vienen de ellos, por ejemplo, qué cosas hemos cambiado de nuestro comportamiento a raíz de los comportamientos de los afrocolombianos, o qué cosas han cambiado ellos a raíz de nuestros comportamientos. Cosas tal vez han sido como históricamente desventajas o qué cosas han sido ventajas. Y es que hay todo un proceso de identificación, porque nosotros, o sea, de por sí nos damos cuenta de nuestra propia identidad colombiana cuando nos acercamos a las obras y al ver este tipo de palabras escritas de una forma, lo que imaginamos esa es la voz de alguien del Caribe, por ejemplo. O sea, ahí nos damos cuenta como también una parte, un proceso de identificación de sí estos otros, pero también que hace parte de mi cultura, algo que de pronto para, yo que sé, un estadounidense leyendo, que sepa leer en español y que lea una de estas obras, tal vez para él no signifique tanto como para nosotros o no sea tan fácil reconocerlo y hacerse en su mente con una forma de hablarlo como lo es para nosotros. Entonces hay como un cierto lenguaje secreto también con toda Colombia en general y no solamente con el Caribe, sino con toda Colombia y me atrevería a decir que también con muchos países de Latinoamérica, como en ese diálogo secreto que hay de la obra con la persona que hace parte de este continente y que ha vivido, que ha escuchado a las personas hablar así y que sabe más o menos que cuando se escribe así, suena también así, o te suena algo al menos, aunque no lo hayas visto nunca escrito. Me parece súper lindo que digas un diálogo secreto, porque creo que es muy pertinente esa expresión, y más que todo porque me hizo pensar así rápidamente en el tema, me hizo pensar en el tema de la traducción. Uf. Porque ahora que tú dices, estos libros en inglés es un mundo totalmente diferente, es que hay cosas que no se pueden traducir. Y que interesante y hasta divertido se vuelve este diálogo secreto y esta conversación entre nosotros que sí somos como capaces de entender o interpretar esas cosas, aunque no sean 100% iguales a nosotros otros, ¿sí? Pero qué interesante es que sea algo como muy propio, como un juego entre nosotros mismos, que creo que queda muy bien con eso que dices de diálogo secreto. Y es así mismo como para darse cuenta de lo que tú decías, porque muchas veces pensamos que por vivir en zonas alejadas a las costas, o zonas alejadas en general a cualquier otra parte de nuestro país, hablando solamente de Colombia, como por ejemplo yo viviendo en Bogotá, lejos de La Guajira o lejos del Caribe, en general lejos de Santa Marta, lejos de cualquier lugar diferente a Bogotá, pensamos que hay una gran distancia, como que hay muchas cosas que tal vez no entenderíamos de la cultura y eso, pero es muy bonito darse cuenta que las obras tienen eso de hacerte sentir identificado también con una comunidad que es plural, porque muchas veces pensamos que por ser plural también hacemos parte de una parte, pero no en general de todo eso que hace a Colombia. Es bonito pensar que nos conectamos también con esas partes que están alejadas de nosotros, y asimismo con su historia. La obra de Manuel Zapata Olivella está destacada y caracterizada por algunos elementos de forma propios de su escritura. Por ejemplo, en sus obras hay mucha musicalidad y folclore. El primer apartado de la primera parte de Chango el Gran Putas está escrito todo en forma de verso musical, como si se tratase de un canto que está siendo entonado. Además de esto, como ya decíamos, en su obra abundan las expresiones autóctonas de la región Caribe de Colombia y de sus antepasados africanos. En adición, hay en su obra un profundo conocimiento de los lugares, el tiempo y las personas de las que escribe. En Chimá nació un santo, se considera popular por el minucioso conocimiento de las costumbres, saberes y tradiciones de la cuenca sinuana. Por definición, el afrocolombiano es el colombiano descendiente de los negros africanos.
La historia de este pueblo comenzó en el siglo XVI, con los africanos que eran traídos como esclavos para las colonias de españoles y británicos en América. La población nativa disminuía velozmente, así que optaron por traer personas del Congo, Angola, Costa de Marfil, Guinea, entre otros países africanos. Hoy en día, aunque los afrocolombianos se pueden encontrar a lo largo de todo el país, se concentran más que todo en las costas Pacífica y Caribe. Es más, Colombia es el segundo país latinoamericano, después de Brasil, con más población afrodescendiente. Manuel Zapata Olivella es descendiente afrocolombiano. Su madre era de ascendencia indígena zenú, un pueblo indígena en Colombia, y española, lo que popularmente se denomina mestizo. Y su padre era de ascendencia europea y africana, popularmente denominado mulato. Para entonces ya tenía 20 años y plena conciencia de mi hibridez, pero este convencimiento me despertaba angustiosas respuestas. Los términos mestizo, bastardo, mulato, sambo, tan despreciados en la historia y la sociedad americana, me reclamaban una actitud consecuente conmigo mismo, con mi sangre, con mis ancestros. Levántate, mulato. Para Manuel Zapata Olivella, la cultura afrocolombiana y en general los negros le han otorgado al territorio colombiano la idea de unión, de la reciprocidad y del respeto. Un ejemplo que reposa en el actuar de estos pueblos. El impacto que tuvo Manuel Zapata Olivella se centra en este discurso. Él puso sobre la mesa y en distintos formatos, como si no quisiera que hubiese excusa para no leerlo, el valor, los aportes, el semblante, la cultura, las tradiciones del afrocolombiano. Y uno de los elementos más interesantes de su escritura es que lo hizo de la manera menos presumida o materialista posible. Sus afanes por hablar y mostrar sus raíces y todos los frutos que de ella emanan era sincero, auténtico y verdadero. La aportación más importante que el negro haya dado al folclore y a la cultura en Colombia, y esta afirmación es válida para cualquier país de América, la encontramos en las actitudes psicoafectivas que asumió frente a las demás culturas que encontró en este continente. Aquí, en la interioridad de su sentimiento, en el hambre y necesidad de hacerse a nuevas pautas de conducta cultural, perdidas las suyas, el negro debió integrarse voluntariamente o no en la transculturación de un fenómeno social ya irreversible. Aportes materiales y psicoafectivos. Antes de irnos, queremos agradecerle a las personas que participaron en las interpretaciones de los fragmentos que colocamos al comienzo de las obras de Manuel Zapata Olivella. Jairo Hernández, Daniel Bello, Juan David Barraza, María Paula Ceballos, Ana María Ballesteros, Daniel Guardo y Luis Fernando Quintero. Y finalmente extender un agradecimiento súper especial al Centro Cultural de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, por permitirnos ser parte de la programación del centenario a Manuel Zapata Olivella en el mes de mayo, mes de la afrocolombianidad. Los invitamos a pasar por la página del evento del centenario de Manuel Zapata Olivella, 100 años de travesía literaria por la diáspora africana, para que conozcan más sobre la vida y obra de este interdisciplinar autor. Y para que se enteren de los episodios que están por venir, además de las distintas actividades que se han preparado para este mes de mayo, mes de la afrocolombianidad. Dejaremos el link de la página del evento en la descripción del capítulo. Nuestro nacionalismo no es ciego ni estrecho. Tenemos conciencia exacta de los valores regionales y universales, lo que no significa que nos sintamos inferiores a lo foráneo. Somos universales por el solo hecho de existir, de representar la suma de las culturas más viejas de la humanidad, América, Asia, África y Europa. Con esta clarividencia sobran los temores de que pretendamos autoamputarnos del mundo. Chauvinismo literario y complejo nacionalista.
Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.